edición 566 que estamos compartiendo de Proyecto Federal, como siempre, hablando de temas que son muy interesantes. En este caso hablamos de economía, ¿no? Interpretamos, entendemos, comprendemos y gracias a nuestros invitados que nos ayudan muchísimo para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no, Gustavo? Muy bien, yo quería hacer una broma media capciosa. ¿Dónde estamos Hágala. parados? Yo creo que en la República Argentina nunca lo sabemos, independientemente del gobierno, y lo hago como profesional en ciencia económica, no hablo del punto de vista periodístico. Así que bueno, pero seguimos con Miguel Calvete. Y tenés un estudio, ya que se habló del transporte, de la suba del transporte y demás, si podemos ver la placa, mientras que lo vamos comentando, un comparativo en precios de salarios versus transporte. Mientras que vemos la placa, vamos difundiendo, la tenemos acá, la placa, vamos difundiendo que esto se puede ver en la página de Indecom. Sí. Es www.indecom. Indecom.org. En la página de Indecom ustedes pueden ver estos estudios que hacen, que son específicos, que hace dicha consultora. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Puntualmente es un comparativo en pesos de salarios versus transporte, ¿no? Porque mucho se dice sobre el costo del transporte argentino, que es el subsidio, que es un transporte muy barato, que estuvo mucho tiempo regalado. Convengamos que eso fue en lo que es AMBA, región metropolitana, porque en distintas ciudades del interior del país ya se pagaba entre 10 y 12 pesos hace bastante tiempo, en algunos lados hasta 15 pesos. Pero aquí vemos en este cuadro comparativo lo que es la incidencia del salario, la incidencia del transporte en el costo salarial. Y obviamente, si vemos el primer ítem que tenemos acá... Dice acá tenemos la República Argentina, salario 14.100. Estamos hablando siempre de salarios sí. promedios y mínimos. Te acerco acá al material. Sí. Gracias. Sí. Donde obviamente encontramos un caso de taxi, pero vamos a lo que es el boleto mínimo, 7 pesos, en el caso de otros países estamos entre 29, por lo general son todos países europeos, Alemania, Italia, todos países del primer mundo, como se suele decir, pero si analizamos los salarios, obviamente vemos que la incidencia es muy inferior, sobre todo considerando que en la Unión Europea existe el pasaje multimodal, que se quiere aplicar ahora, que se va a aplicar ahora en Argentina, y eso hace que se ahorre bastante. Obviamente, excepto España, vemos que en todos los casos triplican y cuadriplican los salarios mínimos. Entonces, tenemos que entender también eso, ¿no? Muchas veces... sí, no hacer comparaciones heterogéneas. Exactamente. Esto obviamente es una mirada absolutamente objetiva, más allá de uno pueda compartir o no las políticas del gobierno o algunas políticas del gobierno, es absolutamente entendible y considerar el subsidio en la región metropolitana y AMBA, porque lógicamente es la región más poblada del país, pero por otro lado también hay que considerar que el tema salarial en la Argentina todavía está muy por debajo de los niveles que deberían existir. Obviamente hay un costo laboral argentino que no es el costo salarial, que es de donde uno proviene. Yo provengo de la pyme, de la industria pyme y del sector pyme, pero también del sector industrial. Existen cargas ocultas y costos ocultos, caso de, por ejemplo, bueno, y no tan ocultos, el caso de el ausentismo laboral, que en algunos casos llega hasta el 15 y 18%, el tema de las ART, bueno, una serie de costos que no existen en otros lados, ¿no? Que va más allá del tema salarial, no se pone en tela de juicio salario, el salario tiene que aumentar porque genera consumo y genera justamente el combustible de la economía. Pero hay por otro lado algunos temas que realmente se tienen que rever, ya sea vía reforma laboral o la vía que fuere, pero es necesario hacerlo. De ahí que, como vos decías, una de cal y una de arena, no es ni defendiendo al gobierno ni atacando al gobierno, sino siendo reales en esto. Hay un salario, un boleto muy bajo, pero hay un salario también bajo, acorde a ese boleto. Esto me hace recordar a Ismael Bermúdez, que cuando, bueno, el programa Intratables, pero en definitiva le dijeron, un periodista deportivo que conduce, le dijo, bueno, son ridículas las tarifas, le dijo, son, Ismael Bermúdez del diario Clarín, le quiero aclarar, ¿no? De página 12, por las dudas, si ustedes piensan, bueno, tengo una intencionalidad por un lado o por el otro, no. Y le dijo, los salarios también son ridículos y las jubilaciones también son ridículas. Las jubilaciones son más ridículas. Son más ridículas. En ese escenario, estamos hablando de economistas que defienden una línea editorial y esto viene a colación de tu comentario, ¿no? Sin lugar a dudas.
Ahora, una pregunta que te hago, Miguel, respecto del cuadro que se está viendo, ¿no? Como decimos, comparativamente, tratando de ser lo más objetivos posible. Ahora, cuando hablamos de calidad de vida, porque, a ver, uno ve el cuadro con estos países, muchos de ellos obviamente con una economía muy desarrollada, tal vez con una economía más prolija a lo largo del tiempo, pero vemos, si yo interpreto el cuadro, veo que esa prolijidad en la economía y esa calidad de vida no es comparativamente con la misma, o se da la misma que se da en la República Argentina. Si voy a ese cuadro, ¿no? Sí, obviamente, sí. Si voy a ese cuadro que estamos viendo allí. Sin lugar a dudas, no solo en el caso del transporte, en el caso de otros servicios, hay países que obviamente le devuelven los impuestos al ciudadano, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Claro. Pero más allá de eso, creo que es fundamental sincerarse en un montón de indicadores en Argentina que hoy no se están sincerando. Uno de ellos será el tema de combustible. Por ejemplo, Argentina tiene un costo de combustibles que es muy alto. Es altísimo y baja el petróleo internacionalmente y los combustibles siguen subiendo. Así siempre vamos contra... Y yo creo que en alguna oportunidad, Gustavo te había dado un ejemplo que lo podemos ver en cualquier góndola. Sí. Un producto, y nos habla de la distorsión que hay. Cerramos con ese dato que es muy importante. Sí. La distorsión que hay en lo que es el tributo en la industria argentina, ¿no? Lo que se paga de impuestos, recién hablamos del impuesto al combustible, el 80% que se paga, que es justamente para alimentar ese Estado bobo, un Estado bobo, que esperemos hoy, reforma mediante, que se vaya solucionando. Pero una persona que produce, una pequeña fábrica o mediana fábrica que produce una lata de tomates, o una gran fábrica internacional que produce un desodorante, lo produce en la Argentina, lo exporta a su filial en Francia o lo exporta a una cadena en Uruguay, la lata de tomates aquí vale 10 pesos, en Uruguay vale 8 y en Chile vale 9. Ese desodorante recorre medio mundo, producido en la Argentina, esa multinacional acá se vende en góndola a €1,50 y en Europa vale 80 centavos de euro. Evidentemente, algo estamos haciendo mal, ¿no? Eso creo que es lo que hay que corregir. Esa cadena de valor. Bueno, tenemos que cerrar, pero una síntesis, desafíos en el año 2018. ¿En qué debe enfocarse el gobierno y en qué la población va a visualizar para decir, bueno, las cosas desde el punto de vista económico están andando bien o no están encontrando el rumbo? Sí, a modo sintético te tengo que decir que la población va a seguir sin notar las mejoras que esperamos que tenga la economía o que el consenso de los economistas prevén que va a tener la economía. Me estoy refiriendo a otro año similar al 2017, con un PBI creciendo entre 2,5% y 3%, por lo tanto a la gente le va a costar que lo perciba, que sienta esa mejora. Tiene el otro desafío lograr que el gobierno mantenga la desaceleración de la inflación. Veníamos del 40 en el 2016, 25 en el 2017. Bueno, que este año, no sé si llegará al 15 de meta, pero que sea 18, 19, no más que eso. Que crezca la inversión, que crezcan más las exportaciones que las importaciones. No se va a achicar o eliminar el déficit comercial, pero por lo menos que deje de crecer y que la balanza del turismo también deje de crecer. Esos son los grandes desafíos y que todo eso requiere que el déficit fiscal siga bajando, pero que siga bajando un poquito más aceleradamente para que el proceso de recuperación del salario, de las jubilaciones, del ingreso medio de las familias sea más acentuado. Mientras eso sea lento, claro, es impensable esperar que el salario y que las jubilaciones crezcan a mayor ritmo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, y continuamos acá en Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país.
Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA. Apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Seguimos en Proyecto Federal, momento de hablar de un tema muy interesante que ahora lo va a presentar Gustavo, junto al doctor Juan Manuel Bulacio. Juan Manuel, gracias por estar. ¿Cómo va? Por favor, a ustedes. Bienvenido. A ver, doctor Bulacio, a mí me gusta siempre tirarle las preguntas relevantes y si vamos a términos futboleros, picantes. ¿Sí? Ansiedad y estrés. Y le sumo ansiedad, discúlpenme, estrés y vacaciones. ¿Cómo dirían los chicos? ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, en diciembre veíamos lo estresante que suele ser, ¿no? El fin de año, las fiestas, las nostalgias, bueno, un montón de cosas que son generadores, sin duda... son movilizadores. Son movilizadores. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es activarse para la pelea. Cuando hay algo de afuera que nos amenaza, el ser humano responde, como cualquier animal, se activa para pelear. Muy bien. Pasó fin de año, 28 de diciembre, todos listos para la pelea. 3 de enero, todos en guardia, no sabemos bien para qué. Sí, claro. Pero uno no baja tan rápido. ¿Qué hace con esa activación? Y ahí viene el problema. Ese exceso de activación se vuelca en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, se puede volcar en agresividad hacia otros, se puede volcar en agresividad hacia uno mismo, con síntomas corporales, o con agotamiento. Quiero interrumpirte, discúlpame, porque dijiste agresividad hacia uno mismo con síntomas corporales. Bueno, lo que pasa es que cuando la persona está activada, ¿no? Eso significa que tiene todas las funciones físicas como movilizadas. ¿Para qué? Para la pelea, como decíamos antes. Imaginemos la persona, un ser humano en las cavernas, como decimos siempre. Tiene que estar activado para defenderse de los animales salvajes, etc. Bueno, lo mismo pasa con el hombre, nada más que en vez de defenderse de los animales salvajes, se tiene que defender de muchas otras cosas, a veces peores incluso que los animales salvajes, ¿no? Pero toda esa activación corporal lleva al desgaste. Ese desgaste, esa activación, ese estar listo para la pelea, a veces se vuelve simbólicamente contra uno mismo o contra el que tiene cerca. Por eso se ve, digamos, a fin de año la locura que se vive y después cuesta mucho bajar. Por eso las personas pueden estar estresados, entre comillas, en diciembre y después cuando viene el momento de las vacaciones también. O no saben cómo hacer para poder entrar en ese supuesto tiempo de disfrute. ¿Te pones más irascible también frente a esa situación de estrés? El estrés deriva en ansiedad, deriva en agotamiento y depresión o deriva en irritabilidad, ira, agresividad. Son 3 salidas que tiene, a ver, la podemos que tienen el porque estrés. ahora cada palabra del doctor. Vamos a ver las tres salidas que están vinculadas. Las Número más 1. comunes del estrés, las 3 salidas más comunes Los 3 son focos, la ansiedad, sí. el agotamiento y la depresión, Agotamiento y depresión. y la ira, irascibilidad, irritabilidad, todo lo que hablábamos, lo que me preguntabas recién, ¿no? Bien, perfecto. Entonces en enero o en las vacaciones Bueno, la cuesta. pregunta que te harían todos es, bueno, en definitiva, doctor, por favor, díganos, ¿cómo no desenchufamos si nos vamos a vacaciones? Lo que pasa es que el problema del estrés no es el problema de dónde uno está, Sí. sino de cómo uno está. Sí. Porque uno anda siempre con lo opuesto, como dice, ¿no? Claro, Uno es lo que dice, anda claro. siempre con lo opuesto. Sí. Es decir, por más que se vaya imaginariamente y después lo transforme en realidad a un lugar de descanso, si la persona está preocupada, activada, Pregunta. es probable que no descanse en la nada. playa, estamos en la playa, porque me incluyo, porque si no, parece que los demás y uno no. Con el celular. Sí. Eso es factor de estrés. Y por lo menos siguen siendo los mismos estímulos. Siguen entrando estímulos. Eso significa que la persona los interpreta y sigue siendo probablemente preocupaciones, necesidad de respuestas rápidas. Es decir, por ejemplo, si en vacaciones no se logra, y lo mismo en la vida diaria, un poco de silencio, es difícil que se pueda manejar
el estrés, la ansiedad y sus derivados que hablábamos A ver, recién, te voy a decir algo, parece una confesión personal, pero sin embargo creo que nos ayuda, y nos ayuda a todos, principalmente por la cantidad, me olvidé de comentarte, la cantidad de preguntas y que hace la gente a nuestra línea de WhatsApp, que la voy a pasar, que está en el Zócalo ahí abajo, 1161367550, a ver si lo podemos ver el Zócalo, ahí está, 1161367550, muchísimas preguntas vinculado con esto. Y a veces uno dice, bueno, yo me quiero desconectar, ¿sí? Me quiero desconectar. Entonces, ¿qué hago? En determinado momento, sigo los consejos del doctor, apagamos el celular. Cuando lo prendo, me llaman mis hijos y me dicen, pero papá, ¿qué pasa? Si me pasaba algo no te podía ubicar. Mira, yo me quería desconectar del trabajo, de la cantidad de llamadas, lo vuelvo a conectar en horario laboral y demás. Bueno, en esta vida, este ritmo, y las nuevas generaciones que de alguna manera también presionan para esta dependencia del celular. Sí, sí, la exigencia de la respuesta rápida, sí, a veces de la respuesta inmediata, es uno de los factores que más presionan. Los jóvenes en general, por lo menos entre ellos, digamos, lo manejan mejor, porque no sienten esa necesidad de la respuesta inmediata. Tienen un mensaje y lo contestan en otro momento. Nosotros, acostumbrados al diálogo más directo, sí, si alguien nos dice ¿cómo estás?, no nos quedamos mirando. Sí. Y creemos que el WhatsApp exige lo mismo que si estuviéramos en vivo. Es verdad. Pero no es así. Esa es una pregunta que, mira, te la tengo que hacer, Juan Manuel. El WhatsApp, algo que ha llegado a nuestra vida y que se ha incorporado, creo, dentro de todo del mundo de las comunicaciones, de las redes sociales, etcétera, etcétera, creo que es lo más fuerte, lo más incorporado, lamentablemente, desde algún punto de vista, porque realmente vivís a través del WhatsApp comunicando absolutamente todo, sí, desde lo laboral a lo personal. En vez de, como decíamos antes, feliz cumpleaños, te lo escribo, y no solamente te mando eso, la carita, sino que uno está en otro lugar. El WhatsApp hace que uno esté en otro lugar. Es decir, en vez, por ejemplo, uno lo ve lo típico, ¿no? En una comida, en una reunión, en una conversación. Claro. Están todos reunidos y uno está conversando en otro lugar, ¿no? Y no está donde tiene que estar. Y si estuviera con esa otra persona, por ahí estaría conectado con el WhatsApp, con estos y con otros. ¿Cuán bueno es para nuestra vida o no? Escenario... Ese es el tema. ¿Cómo? ¿Cuán bueno es para nuestra vida o no este sistema de comunicación? Es fantástico en la medida que se use bien, pero realmente, como todo lo nuevo, atrae mucho, su potencialidad se pierde un poco. Hay exceso en el uso, es decir, todavía no estamos muy preparados. Como que la tecnología va siempre más rápido que nosotros. Entonces, los cambios tecnológicos se producen a un ritmo al cual nosotros vamos siempre como atrás. Cuando nos damos cuenta de algo, ya apareció el nuevo cambio, la nueva tecnología, y de nuevo quedamos atrás. Es decir, el hombre está como respondiendo muy lento en persona al cambio tecnológico. Bien, Juan Manuel, bueno, y entonces volvamos a las vacaciones. Sí. Y este proceso, porque saltó con el WhatsApp, pero saltan con otras cosas más, este proceso de poder desengancharse, desestresarse, bajar por un lado la ira o la irascibilidad por un lado, o eventualmente la ansiedad, o sea, todo lo que nos provoca el estrés. ¿Cómo podemos abordarlo en las vacaciones y no sentirnos que de pronto no nos desenchufamos? Es que por eso la idea del silencio me parece que es una idea absolutamente clave, ¿no? Bien. El silencio... el silencio es como que permite una especie de reseteado mental. Si uno está en silencio, es como dirían, los patitos se alinean. Sí. Bueno, discúlpeme, es un poco así, dice, ¿no? A ver esta cámara si me toma. Lo dice un médico psiquiatra, ¿no es cierto? Si los patitos se alinean, y sería el movilizador, o la palabra clave sería el silencio. El silencio es una de las claves. Bueno, es que tanto me han invitado que les voy agarrando tanto de utilizar el lenguaje que siempre me insisten. Y creo que es un poco así la cosa, ¿no? Es decir, el silencio permite como alinearse, ¿no? Sí. Por eso es tan importante. Entonces, en vacaciones, en el trabajo, fíjense cuando uno va a un bar, ¿qué hacen en el bar? Y enseguida te ofrecen el diario, o está uno esperando si está solo, que le den un diario o algo. Claro. Es como que no bancamos estar sin un estímulo, sin poder disfrutar de ese café o de eso que estás tomando. Claro, ¿no? El cafecito, tranquilo, estar ahí viendo la vida pasar, digamos, ¿no? Es decir, ese estado como contemplativo, ese estado de silencio interior es muy difícil de lograr. Y en vacaciones pasa lo mismo. Uno cree que las vacaciones... Además,
las vacaciones tienen sus propios factores de estrés. Obvio. El padre que no está con los chicos y de golpe tiene que empezar a estar todos los días. Sí. El tránsito que se va a algunos lugares donde el tránsito también existe. una Las locura. cosas que hay que llevar, si uno tiene que llevar a la playa, entre que prepararlo y volverlo. La gente vuelve más cansada de lo que se va a las vacaciones. Es una cosa Te van a increíble. decir, bueno, doctor, tiene razón con el diagnóstico, pero marche preso, tenemos que tomarnos vacación igual. ¿Y qué, Hay qué que tomarlas descan- distintas. las Por A eso, vacaciones. ver, ¿cómo es ¿qué- distinto? ¿Cómo Más se simple, descansa en una vacación? Más simple. ¿Cómo se descansa en un momento de vacación? He decidido yo tomarme mis vacaciones. Para mí depende primero con quién, o sea, la Sí, situación. cómo está conformado el viaje. ¿Cómo está conformado el viaje? Si uno Sí. está con chicos, la demanda Va a son ser más permanente. vacaciones para los chicos. Sí. O sea, tomamos las vacaciones para Sí. los chicos y después nos tocará a nosotros si Bien. tenemos suerte. Sí, sí, sí. En primer lugar. Después, insisto en lo del silencio porque me parece que le metemos mucho barullo a la ciudad, a la playa, a la montaña o a lo que fuere. Entonces tenemos que tratar de lograr silencio, ¿no? En el auto se puede estar en silencio, se pueden buscar una playa y buscar un poco menos de ruido. Uno puede dejar de escuchar todo el tiempo música, por lo menos cierto tipo de música estimulante o en alto volumen, Claro. leer los diarios, todo eso es barullo. Si uno se va de vacaciones y se va con la cabeza embarullada y sigue metiendo estímulos, es probable que vuelva más cansado de lo que se fue. El tema es lograr bajar el nivel de estímulos. Para eso a veces sirve cambiar de lugar, por eso uno se va de vacaciones a otro lugar. Pero ese otro lugar nunca mágicamente no va a descansar. Uno cree que porque se fue a otro lugar va a descansar. Y no es así, tiene el estrés del viaje, la ruta, el auto que funcione bien, y después va a otro lugar y no vive en una cápsula espacial. Vive en algún hogar, en alguna casa. Claro. Y tiene los problemas de esa casa que tenía en su lugar, salvo que vaya a un hotel que tenga todo, pero bueno, ya estaríamos hablando también probablemente de un alto nivel adquisitivo, que también tiene otros factores de barullo mental, ¿no es cierto? Porque probablemente esto de la conexión que hablaba recién Hay Gustavo. gente que le ¿no es pasa que cierto? dice, disfruto estando en mi casa. Realmente es el Es que lugar sí. donde yo disfruto. Es que yo creo realmente que es así, porque estando un enero, por ejemplo, en Buenos Aires, es un enero donde los tiempos de viaje se acortan a la Sí, es mitad, verdad, es verdad. donde uno sale a la calle y Es escucha verdad. Por otros, ejemplo, otros una sonidos. situación personal, manejar el auto, Sí. el propio auto, es más relajante que realmente en febrero, de febrero a diciembre, genera un estrés terrible. Uno tiene la opción de decir, bueno, si me puedo tomar un taxi o vengo al subte, Y sí, si se da, se da. y llegás 10 minutos antes. Bueno, a ver, ataque de pánico en las vacaciones. Bueno, ¿por qué pasa? pasa el ataque de pánico? Ataque de pánico en las vacaciones. Sí, muy común. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes. Ese estado de activación es uno de los factores que predispone al pánico, a las crisis de pánico. La activación que ya la persona tiene, decíamos que lo utiliza para enfrentarse, para pelear con algo. Cuando no tiene con qué pelear y además Claro. está hiperatento, ¿qué hace con la hiperatención? La vuelca a mirarse a sí mismo. Bien. Pero entonces mira y detecta el corazón, o detecta que respira distinto, algo que no le presta atención. Es decir, al frenar el estímulo, la atención Se se da vuelve cuenta- sobre el propio cuerpo. Entonces ve síntomas y los interpreta como está acostumbrado a Entonces, interpretar, como peligro. Bien, te voy a hacer la siguiente pregunta porque tenemos que cerrar, Sí. que sería la siguiente. No de manera enfermiza, digo, el espectáculo. Los espectáculos, ir al cine, al teatro para decir, bueno, acá tengo que apagar, te obligan a pagar, me desenchufo. Cine, Sí. teatro, espectáculos por un Sí. lado. Eventualmente puede ser el bowling, lo que le guste a los chicos. Sí, ¿no? correcto. Juego, Juegos, caminata, deportes. bien. Los deportes, el otro factor donde en definitiva representa mucha complejidad atender las llamadas telefónicas si estás haciendo deportes. Y el silencio que vos Caminata, mencionás. la caminata es ideal para ese silencio, ¿no? O sea, la caminata, el trotar cerca del mar o cerca de la montaña, el que eligió, o las sierras, el que eligió la sierra. Trotar es fantástico, todo esto pero aunque sea contribuye. caminar con la vista larga Hacia el horizonte. al horizonte, porque uno Claro. siempre tiene la vista cortita. Claro. Sí, Uno al tiene, celular. Uno tiene al celular hipercorta o a paredes. Sí. Pero en lugares naturales o en la playa o en la montaña uno tiene la vista al horizonte, cosa que normalmente, por ejemplo, en la ciudad se pierde. Eso ya implica como un cierto descanso y un cierto como Pero, dejarse ir. Bueno, muy bien, ahí te tomo, te compro todo. Pero ¿qué pasa cuando salen a caminar? Vamos a caminar los dos. Che, ¿viste el programa de ayer y demás? Lo que pasó acá. Y por ahí terminás discutiendo, no vino ¿viste? Tato acá, Chaza tal Bueno, cosa. pero ahí está tal. en uno- pero ahí está en uno- Entonces no te desenchufás. Pero ahí está en uno también claro. frenarlo un poquito y decir, bueno,
aflojame un poco, hermano. Sí. Pará, no tengo... O sea, esas no tengo actividades, ¿por qué lo digo? A ver, yo hice una simulación, pero Sí, muchas veces es muy común. Vos ves, yo salgo total, me quedo sin aire si hago eso, pero escucho caminando la gente y hablan del trabajo, de los conflictos Porque de familia, hay los conflictos barullo. de pareja, los conflictos de los hijos. Porque hay Y barullo. muchos van al gimnasio y hablan de lo mismo en el gimnasio. Porque el barullo lo lleva uno puesto, es mental. Entonces uno se acostumbra y tiene una especie de disfrute de su propio barullo, de su propio nudo mental. Claro. Entonces se queda rumiando y después si se queda sin eso no sabe qué hacer. Entonces se va a la playa y empieza a cuestionar cosas. Que cada digamos. vez que viene el doctor, Es impresionante, pasa ¿no? volando, Pero pasa bueno, volando. la verdad creo que sí. comenzamos hace La un verdad que minuto sí. y pasó volando. La verdad, Gracias, Juan Manuel, Manuel. muchísimas gracias. Muchas gracias No, por venir. ustedes. Muy amable. Muy Señores, amable. bueno, nos despedimos del programa, Cerramos de el hoy. programa de hoy. Nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal por Argentinísima Satelital. Chau, chau.